amigos y seguidores del canal. En esta clase, en este tutorial, vamos a hablar ahora de los circuitos fundamentales de los osciladores de radiofrecuencia. El más sencillo oscilador de radiofrecuencia puede derivarse del esquema típico de amplificador de radiofrecuencia que vimos en las lecciones anteriores. Dicho oscilador se llama circuito oscilador Armstrong, en memoria de su inventor, su creador. Este circuito, la retrocesión de la señal de la entrada se produce a través de la capacidad grilla, o sea, reja ánodo, este de aquí, que en el esquema hemos representado por el condensador CGA. La tensión alterna VA presente en el ánodo del tubo determina el paso de una corriente IGA a través del condensador CGA que hemos dicho antes. Corriente que resulta avanzada a un cuarto de periodo con respecto a la tensión VA. Así pues, estas dos magnitudes se pueden representar vectorialmente como podemos ver aquí en la figura, aquí está en la figura la 5B. La corriente IGA atraviesa también el circuito resonante L1C1, desde aquí, cuyo comportamiento depende de la frecuencia. Como ya vimos en una lección anterior, si la frecuencia de la corriente es menor que la de resonancia, el circuito resonante se comporta de modo inductivo. En tales condiciones, la corriente IGA determina en los extremos del L1C1 una tensión VG que se halla avanzada un cuarto de periodo con respecto a dicha corriente. Ambas magnitudes se han representado vectorialmente aquí en la figura C, figura 5C. Superponiendo las representaciones de estos dos vectores que poseen en común el vector IGA, de aquí, se obtiene la representación esta de aquí, de la figura D, en la que podemos ver que entre los dos vectores VG y VA resulta un ángulo de desfasamiento de 180 grados, lo que significa que las tensiones VG, esta de aquí, y VA se hallan en oposición entre sí, de manera que originan una reacción positiva, como se precisa, como sabemos, para el funcionamiento del oscilador. El circuito oscilador Armstrong es particularmente idóneo para funciones con frecuencias elevadas, ya que a dichas frecuencias la reactancia opuesta por el condensador CGA es baja. Y por tanto la parte de la señal de salida que se retrocede a la entrada a través de dicho condensador es suficiente para mantener las oscilaciones. En el supuesto que a través de la capacidad interelectrónica no se pudiera retroceder una señal de suficientemente amplitud para mantener las oscilaciones, podría conectarse exteriormente al tubo un pequeño condensador entre el ánodo
y la reja. De modo que una parte mayor de la señal puede retroceder del ánodo a la reja a través de dicho condensador. Por cuanto se ha dicho con respecto al circuito oscilador Astrom, se deduce porque en un amplificador para radiofrecuencia es desaconsejable el empleo de triodos, como ya expusimos en lecciones anteriores. En efecto, la capacidad interelectrónica bastante elevada de los triodos puede dar lugar a una reacción positiva que hace inestable el funcionamiento del amplificador, el cual, en vez de limitarse a aumentar la amplitud de las señales a este aplicadas, tiende a generar por sí mismo una señal. Vemos finalmente que los circuitos resonantes L1, C1 y L2, C2 no deben estar acoplados magnéticamente entre sí. O sea, que el flujo de inducción producido por L1 no debe estar concatenado con la de L2 y viceversa. Para evitar el acoplamiento magnético, basta disponer las bobinas L1 y L2 de manera que formen un ángulo recto entre sí, o mejor todavía, proceder al blindaje de uno de los circuitos resonantes. El blindaje de un circuito consiste en encerrar más o menos completamente dicho circuito en una envoltura de metal que sea buen conductor de la electricidad, tal y como el cobre o el aluminio. Bueno, esto ya lo hemos visto y lo sabemos de tutoriales anteriores. De esta manera, el campo magnético producido por la bobina recorrida por la corriente de radiofrecuencia induce una corriente en el blindaje y esta corriente resulta en la posición de fase con la que ha inducido y por ende genera un campo magnético que elimina casi totalmente en el espacio exterior del blindaje, claro, el cambio magnético originado por la bobina. Hemos de subrayar que el blindaje mediante metales no ferromagnéticos, cuidado, como lo son precisamente el cobre y el aluminio, solo resulta eficaz con las corrientes de radiofrecuencia, ya que con frecuencias bajas de las corrientes inducidas en el blindaje son insuficientes para anular los campos magnéticos que las ha originado. Los blindajes utilizados en los circuitos que funcionan con frecuencias bajas han de ser de material ferromagnético. Normalmente suelen ser de aleaciones de hierro y silicio, ya que este material, por poseer una permeabilidad magnética muy superior a la del aire, hace que el flujo de inducción se concentre en su mayor parte en el blindaje y no puede alcanzar más que una proporción mínima en el espacio exterior de dicho blindaje. Existen, sin embargo, otros tipos de osciladores en los que la reacción positiva se consigue precisamente por medio de un acoplamiento magnético, lo que se logra muy fácilmente colocando junto a otra de las bobinas de los circuitos resonantes de la grilla y de la placa. De manera que una parte del flujo de inducción producido por cada una de ellas resulte concatenada también con la otra bobina, como vemos aquí. Para dar mayor eficacia al acoplamiento se devanan a veces las dos bobinas sobre un mismo núcleo, ferromagnético, constituyendo así un transformador de radiofrecuencia. Muy importantes, como sabemos. Aquí en la figura 6 vemos como el mismo circuito de aquí, de la figura 5,
puede hacerse funcionar como oscilador mediante un acoplamiento magnético entre las dos bobinas L1 y L2. Dichas bobinas se han puesto aquí, se han dibujado juntas, y entre ellas se ha trazado una doble línea de trazos representando el núcleo ferromagnético sobre el cual se han devanado ambas. En este caso vemos que el núcleo no se representa ya con una sola línea entera, como se ha hecho en los transformadores de alimentación y de baja frecuencia, ya que ahora no se trata de un núcleo formado por láminas o chapas de hierro y silicio, en las que la corriente de radiofrecuencia induciría fortísimas corrientes parásitas que darían lugar a una considerable disipación de potencia. En cambio, en los transformadores de radiofrecuencia se emplean núcleos hechos de ferrita o polvo de hierro empastado con sustancias plastificantes y aglomerantes, con lo que las corrientes parásitas inducidas y las relativas pérdidas resultan sensiblemente inferiores. El transformador de radiofrecuencia permite aplicar a la reja del tubo una parte de la tensión de radiofrecuencia existente en el ánodo, cuando la tensión aplicada a la grilla no resulte en oposición de fase con la existente en el ánodo. Como vemos, para conseguir la reacción positiva bastará intercambiar los extremos de uno de los arrollamientos. Por eso decía más veces que es muy importante en los transformadores de radiofrecuencia las conexiones del bobinado. O sea, el oscilador, este que vemos aquí, solo se ha considerado a título de ejemplo. En la práctica, el número de espiras de las bobinas L1 y L2, al ser impuesto por las características del tubo, puede resultar inadecuado para el correcto funcionamiento del circuito como oscilador. Y en cambio, se emplean en la práctica el circuito oscilador Meissner, este de aquí. Aquí este oscilador podemos considerar obtenido de la que hemos visto anteriormente, eliminando el circuito resonante de la reja y reemplazándolo por un simple devanado L1, al que se denomina arrollamiento de reacción. Además, el circuito este que vemos aquí se ha añadido también el grupo R1C1 para la autopolarización de la reja, puesto que el tubo se hace funcionar en clase C. No sé si os acordáis cuando hablábamos de los tipos de amplificadores, pues ahora lo aplicamos. Al igual que los amplificadores de potencia que vimos para la radiofrecuencia. En este caso, el referido grupo sirve para mantener constante la amplitud de las oscilaciones. Y en efecto, si aumenta la amplitud de las oscilaciones, aumenta también la corriente de reja y como consecuencia la tensión de polarización que aquella produce al atravesar la resistencia R1. La mayor tensión de polarización reduce la amplificación del tubo y entonces las oscilaciones requieren su amplitud primitiva. Y viceversa, si la amplitud de las oscilaciones disminuye, disminuye también la corriente de reja y la tensión de polarización. La menor tensión de polarización determina un aumento de la amplificación del tubo y por consiguiente también, en este caso, requieren las oscilaciones su amplitud original. En lo que atañe al funcionamiento del oscilador, basta observar que su circuito
es idéntico al del oscilador de transformador que hemos visto antes en pasadas lecciones dedicadas a los osciladores de baja frecuencia. Y por tanto, todo cuanto se dijo en dicha lección es asimismo aplicable en este caso. Las bobinas L1 y L2, estas de aquí, se comportan como rayamientos de un transformador, pero como quiera que las funciones que los transformadores desempeñan en los circuitos eléctricos pueden realizarse también los autotransformadores. Es evidente que se podrán montar circuitos osciladores provistos de un solo arrollamiento con una toma intermedia, al igual que un autotransformador está formado por un solo devanado con toma intermedia. En los circuitos resonantes de dichos osciladores asumirán, por lo tanto, el aspecto que vemos aquí en estas figuras, en la figura 8. Podemos ver que si la toma intermedia K resulta en oposición de fase con la tensión V a K, existe entre el punto A y la toma K por tal motivo ya visto en casos análogos en lecciones precedentes. Y por otra parte, cada una de las dos tensiones posee un valor tanto mayor cuanto mayor sea el número de espiras comprendida entre los puntos donde existe dicha tensión. Por ejemplo, en el caso de la figura A, esta de aquí, la tensión VGK resulta menor que la tensión VAK, ya que entre el punto G y la toma K, de aquí, hay un número de espiras menor que entre el punto A y la toma K. Anteriormente vimos que en un circuito resonante el mismo efecto obtenido proveyendo al solenoide de una toma intermedia se puede conseguir subdividiendo la capacidad del condensador, que es sustituido por dos condensadores en serie. Se podría realizar, pues, circuitos osciladores que ofrezcan el aspecto que en lo que se refiere a su circuito oscilante como esta figura, como la figura B. Análogamente a lo que ocurre en una bobina con toma intermedia, si se conecta masa el punto K comprendido entre los dos condensadores, se comprueba que también en este caso las tensiones VGK y VAK resultan en oposición de fase entre sí. Ahora bien, en cada una de estas dos tensiones posee un valor tanto menor cuanto mayor es la capacidad del condensador en cuyos terminales se obtiene. Por ejemplo, si el condensador C1, de aquí, tuviese doble capacidad que el condensador C2, la tensión VGK en los extremos de CL tendría un valor que sería la mitad de la tensión VAK en los extremos de C2. Ahora vamos a iniciar el examen de los circuitos osciladores Hartley, que se realizan mediante un circuito resonante con una bobina de toma intermedia del tipo considerado aquí. En la figura A, este de aquí, la figura 9A, se muestra el esquema de un circuito oscilador Hartley, donde el punto G del circuito resonante va conectado a la reja del tubo a través del grupo de autopolarización R2C2. El punto A va unido al ánodo a través del condensador C3, que tiene por objeto impedir que la componente continua de la corriente anódica pueda llegar a masa a través del arrollamiento L1.
cuya toma intermedia va precisamente conectada a masa, como vemos aquí. Puesto que el cátodo del tubo va también conectada directamente a masa, podemos decir que la toma intermedia K de la bobina va unido al cátodo a través de masa. Con la notación reacción se indica en el esquema el camino recorrido por la señal a la que se hace retroceder para conseguir precisamente la reacción positiva. Mientras que con la inscripción pilotaje se muestra el camino recorrido por la señal que se aplica a la reja para pilotarla, o sea, para controlar el flujo de electrones que atraviesa el tubo. Para que el circuito pueda funcionar como oscilador, es preciso que la señal retrocedida desde el ánodo se halla en oposición con la aplicada a la reja, con lo que se consigue por medio de circuitos resonantes, ya que, como se ha visto anteriormente, la tensión existente entre el punto A y la toma K está en oposición con la tensión obtenida entre el punto G y la toma K. Entre el punto G y la toma K se obtiene una tensión debido a que la bobina L1 se comporta como un autotransformador y por consiguiente origina por autoinducción la tensión precitada cuando se aplica entre el punto A y la toma K. La tensión recogida en el ánodo. En el esquema que estamos viendo se indica también que una bobina J, esta de aquí, la bobina J, cuya inductancia constituye un obstáculo para la componente alterna de la corriente anódica, permitiendo así conseguir la tensión de radiofrecuencia entre el ánodo y masa. La bobina no obstaculiza, en cambio, la componente continua de la corriente anódica porque posee una resistencia óhmica muy baja. Dicha bobina recibe, como sabemos, el nombre de choque de radiofrecuencia. En lugar de la bobina J se podía emplear también una resistencia, pero en tal caso habría que alimentar el circuito con mayor tensión a fin de compensar la caída de tensión que daría lugar a la componente continua de la corriente anódica al atravesar dicha resistencia. Aquí en estos esquemas se puede vertir una bobina J conectada entre el cátodo y masa, como es este caso de aquí, cuando hayan de generar oscilaciones de frecuencias muy elevadas. En este caso, en lugar de los condensadores C4 y C5, podrá utilizarse las capacidades interelectrónicas del tubo, que presenta las frecuencias muy elevadas, una reactancia lo bastante reducida para obrar eficazmente como los condensadores que hemos mencionado. En lugar del condensador C4 conectado entre la reja y el cátodo, tendremos ahora el condensador CGK. Este de aquí. Que representa precisamente la capacidad existente entre la reja y el cátodo. Y en lugar del C5 conectado entre el ánodo y el cátodo, el CAK equivale a la capacidad entre dichos electrodos. Esta es la conexión con cátodo a masa, esta es la conexión con el ánodo a masa, y este circuito se utiliza para ya frecuencias muy elevadas, con cátodo a masa. Estos son los circuitos más utilizados en los osciladores que se llaman COLIPS. También lo habréis ido a nominar, que son bastante frecuentes. Bueno, pues dicho todo esto,
Vamos ahora a comentar un tema que son los osciladores con tetrodos y pentodos. Para simplificar los esquemas que hemos visto hasta el momento, se han considerado exclusivamente triodos. Sin embargo, pueden realizarse los mismos circuitos sin ninguna dificultad con tetrodos o pentodos, alimentando su reja pantalla por medio de una resistencia y disponiéndose entre dicho electrodo y masa un condensador de fuga. Tenemos que recordar, pero, que el circuito Armstrong utiliza como elemento de reacción precisamente la capacidad de reja ánodo, que en los tetrodos y pentodos es muy reducida, por lo que la retrocesión de la señal que proporciona resulta insuficiente en estos montajes. En tal caso, para poder conseguir el funcionamiento del circuito como oscilador, debe conectarse un condensador entre el ánodo y la reja control exteriormente en el tubo. Téngase presente también que el empleo de tetrodos o de pentodos en osciladores de frecuencia muy elevada no es muy aconsejable, ya que dichas frecuencias a dichas frecuencias el tiempo que requieren los electrones para pasar del cátodo al ánodo a través de las diversas rejas no es ya insignificante con relación al periodo de las oscilaciones, y como consecuencia la reacción positiva resulta menos eficaz, ya que la tensión de reacción no queda ahora exactamente en fase con la reja. Recordemos también que el condensador de fuga conectado entre la reja pantalla de los tetrodos y pentodos, entre estos y masa, tiene por objeto impedir que la tensión de dicho electrodo pueda variar por efecto de la señal de radiofrecuencia. Podría decirse pues que estos tubos funcionan con la reja pantalla masa en lo que atañe a la señal, puesto que dicho electrodo se halla en las mismas condiciones que el ánodo de los triodos que hemos visto en los esquemas anteriores. Así pues, los circuitos que ilustran ambas figuras se podrían realizar también utilizando la reja pantalla de los tetrodos o de los pentodos, como ánodo a masa. En otras palabras, mientras que el cátodo y la reja de control de los tubos continuarían desempeñando sus funciones habituales, el ánodo quedaría sustituido por una reja pantalla. Como es natural, la corriente anódica alcanza también en este caso al ánodo propiamente dicho del tubo y recorre el correspondiente circuito anódico. Si se dispone de dicho circuito, un circuito resonante que posea una frecuencia de resonancia igual a la de la componente alterna de la corriente anódica. Se podrá conseguirse en los extremos de dicho circuito una tensión de radiofrecuencia de considerable amplitud. Vemos aquí el circuito donde se pone de relieve dentro del rectángulo las líneas discontinuas del circuito oscilador Hartley, permitiendo comprobar así que la función del ánodo a masa desempeña ahora la reja pantalla, y la tensión de radiofrecuencia requerida se obtiene en los extremos del circuito resonante L4 C4. Estos circuitos se denominan circuitos oscilador eco, derivado de las iniciales inglesas, la palabra inglesa Electron Couplet Oscillator, que significa oscilador acoplado electrónicamente. Este circuito eco ofrece una considerable estabilidad de frecuencia, o sea que la frecuencia de las oscilaciones producidas varía muy poco. El problema de la estabilidad de la frecuencia de las oscilaciones posee excepcional importancia, por lo tanto dedicaremos a él más lecciones seguidamente.
Después de haber visto teóricamente todo lo que son los osciladores de radiofrecuencia, y debido a su importancia vamos a hacer una práctica para que veáis in situ cómo funciona. Como dijimos en la parte teórica, estos circuitos son muy importantes en lo que es la radiofonía, tanto en los receptores como en los transmisores de radio. Como vimos, hay varios tipos de osciladores. Hay el Echo, el Hartley y el Colpitts, que es lo que vamos a ver. Vamos a hacer este montaje de aquí para que veáis cómo funciona. Para ello vamos a utilizar la válvula, la ECF80, que es un triodo pentodo, una lámpara conversora, pero solo vamos a utilizar la mitad de la lámpara. Solo vamos a utilizar para esta práctica la sección del triodo, que está dibujado en rojo el ánodo, el cátodo, los filamentos y la reja control. Y lo que es la parte del pentodo, que lo hemos puesto en negro, no lo vamos a utilizar porque no es el tema, porque esto sería todo el circuito para hacer la conversión. Bueno, pues por esta parte es la parte conversora, que esto lo llevan todos los receptores de radio. Bueno, pues basándonos en esta válvula, hemos hecho este circuito, que es el clásico oscilador Colpitts. Compuesto de un trimer, una bobina, un condensador variable, dos condensadores, un condensador que coloca la rejilla y la resistencia, y la sección del triodo. Una inductancia para filtrar la radiofrecuencia, la componente, que no deje pasar la componente continua, y, bueno, este es el negativo. O sea, y veremos cómo este oscilador, lo sencillo que es, y oscila. Variando estos parámetros, el trimmer y el condensador variable, nos variará la frecuencia. Aquí nosotros hemos usado unos parámetros, unos condensadores, los condensadores, hemos puesto unos valores, le hemos puesto de 580 picofaradios y creo que lo he puesto de 470. Este de aquí es uno de 500. Y la resistencia es una resistencia de 47K. Y esto nos oscilará. La frecuencia ahora que nos oscile es lo que menos nos importa. Si quisiésemos tener una gama de frecuencias variando estos dos parámetros o estos tres, si fuese una bobina con una ferrita, como veremos más adelante, pues tendríamos que hacer un cálculo global para ver dentro de esta gama, moviendo estos componentes, a ver qué gama queremos que se nos mueva la frecuencia. Pero bueno, como esto es solamente para ver cómo funciona, ahora no nos interesa que nos salga una frecuencia, yo qué sé, de 450, 600, 700 kilociclos o kilohercios, tanto da. O sea, ahora esto lo único que tenemos que ver es el funcionamiento, cómo nos funciona el oscilador. Como veis, esos osciladores son muy fáciles, no tienen ningún secreto, ningún problema, y ya digo, insisto, súper importantes en los receptores de radio, sobre todo en las etapas conversoras. Aquí tenemos otro esquema, este de aquí, otro montaje, que viene a ser el mismo que este, pero ya aplicado
a lo que ya un oscilador de radio. Hemos puesto una bobina, la de sintonía y la de reacción. Aquí, para ver cómo funciona el oscilador, solo hemos puesto una bobina de sintonía. La reacción la hace a través de aquí. Vuelve y hace la reacción. Y en cambio la reacción aquí es aquí. Esto es el pilotaje que le llaman, de aquí. Y esta sería la bobina de reacción y esta la de sintonía. Aquí nos la alimentamos con una tensión. Nosotros vamos a alimentar este circuito entre 80 y 100 voltios corriente continua, que son las tensiones que más o menos funcionan estos circuitos. Esto es una inductancia que he dicho que es para un filtraje, y aquí esta inductancia aplicada a los aparatos, a los receptores de radios, esto podría ser el devanado primario del primer transformador de frecuencia intermedia, por ejemplo. Se alimenta, bueno, aquí habría el otro devanado. Bueno, esto sería esto, o sea que este circuito es prácticamente un circuito de un aparato de radio de la etapa conversora, la sección de el oscilador. Como hemos dicho, como sabéis, la frecuencia de oscilación de una etapa osciladora la determina pues estos componentes: la bobina, los trimmers y el condensador variable, que nos hace variar la frecuencia con el tándem para que varíe igual que la entrada de sintonía. Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es verlo físicamente. Lo montaremos sobre un trozo de, bueno, nuestra particular protoboard de madera, y veréis cómo influyen tanto una cosa como otra en la frecuencia. Para ello lo que haremos será conectar una alimentación, que digo, pondremos aquí una entre 80 y 100 voltios, alimentación anódica de alta tensión, alimentación a los filamentos, que es 6,3 voltios, esta lámpara de filamentos va a 6,3 voltios, y variaremos los tres parámetros y veréis cómo varía la frecuencia. Y como veis, prácticamente este montaje es igual que este. O sea, no, en poco difieren. Pero digo, muy importante es tener claro lo que es esto, porque no sé por qué la gente se lía mucho con el tema de la radiofrecuencia. O sea, las etapas de radiofrecuencia, la gente, por lo que me llega a mí, es la etapa que más problemas tienen. Y no es una etapa que sea muy complicada. Tiene sus cosillas, pero no tiene ningún secreto. O sea, esto es la parte conversora y luego la etapa osciladora, y luego la conversora que mezcla la de entrada de sintonía con la de esto y nos sale la frecuencia intermedia. Esto de todas formas lo veremos, y ahora nos queda una lección para terminar todo el tema este teórico de la radiofrecuencia. Hemos visto la radiofrecuencia, hemos visto la baja frecuencia, hemos visto la alimentación, y cuando terminemos con esto, que será en el próximo vídeo, ya luego ya nos adentraremos ya en cada sección de lo que son los receptores de radio en sí, empezando por la alimentación y terminando por la entrada de señal de la antena. Y miraremos a ver si hacemos un montaje, aunque ya hay vídeos que tengo por ahí hechos, a ver si hacemos un montaje paso a paso para todos esos chicos que habéis empezado hace poco,
y montaremos todas las secciones porque tengo interés en remarcar todos esos temas, porque ya digo, este sobre todo de la etapa de la de frecuencia, ya digo, la gente tiene muchos problemas. Pues nada, vamos a verlo físicamente ahora con nuestra particular protoboard que tenemos montada en un trocito de madera y veréis cómo lo que dice aquí funciona perfectamente. Bueno, pues aquí hemos hecho el montaje de nuestro oscilador, Colpitch. Hemos montado en nuestra particular protoboard, pues hemos hecho ni más ni menos que lo que hemos visto en la pizarra, el esquema que hemos visto, que es el que vimos también en la teórica. Hemos utilizado para ello un condensador variable de 410 picofaradios, la lámpara la SF80, una bobina osciladora que solo hemos usado el levanado este superior, este de aquí, tres condensadores, como hemos visto, una resistencia y un choque. Hemos alimentado aquí el filamento a 6,3 voltios con la alimentación esta que tenemos y aquí le hemos puesto la tensión anódica de 100 voltios en corriente continua, como veremos. A ver si lo podéis ver. Aquí está. 100 voltios en corriente continua y aquí tenemos la tensión de filamentos. Bueno, pues esto al momento de darle tensión, pues ya tiene que estar oscilando. Y ahora moviendo, vamos a apartar esto porque hemos conectado también el osciloscopio y ahora veremos cómo varía la frecuencia variando cuando variemos el condensador variable, cuando variemos el trimmer este, aquí se va a mover mucho menos, como es lógico, y luego haremos una prueba que será añadiendo la ferrita dentro la bobina. Ahora el problema es saber cómo lo hacemos para que lo veamos todo a la vez. Y esto ya es más complicado. Tendría que levantarlo un poquito para que se vea todo. Bueno, pienso que sí, se puede ver bastante bien. Bueno, ahora hemos alimentado, que ya tenemos una onda. Y ahora, moviendo el condensador variable, que es este de aquí, pues eso va variando, como podéis ver. La frecuencia va variando. Y ahora fijaos en un detalle. Bueno, si movemos el trimmer, esto también tiene que variar. No variará tanto, porque claro, los trimmers estos tienen sus limitaciones. Varía, pero va variando poquito. Es un trimmer. Y ahora fijaos en el detalle, si cojo la ferrita, un trozo de ferrita, y la pongo dentro, fijaos el efecto que hace. Cómo varía la frecuencia. Y ahora sí, como es esto, pues tocando el condensador variable, también va variando la frecuencia. Y si tocamos aquí el trimmer, también tenemos que tener una pequeña variación de frecuencia. Bueno, en la lectura se ve, pero a simple vista no se ve tanto porque esto varía muy poco. Pero bueno, esto es lo que os quería enseñar. Que veis, según la cantidad de ferrita que hay
Dentro la bobina va y viene la frecuencia. Y aquí, pues, como es lógico, también. Bueno, pues ya está hecho la prueba. Como veis, esto es el clásico oscilador que podéis encontrar en muchos receptores. Muy importante. Este tipo de circuitos son importantísimos en radiotecnia. Pues nada, aquí terminamos la práctica, bueno, la comprobación de la teoría, ¿no? Hemos comprobado que efectivamente, pues esto funciona así como hemos dicho en la teoría. Heinrich Rudolf Hertz nació en Hamburgo, actualmente Alemania, lo que antes era la Confederación Germánica. Nació el 22 de febrero de 1857 y murió en Bonn, el Imperio Alemán, el 1 de enero de 1894 a los 36 años. Fue un gran físico alemán que descubrió el efecto fotoeléctrico y la propagación de las ondas electromagnéticas, y también la forma de producirlas y detectarlas. La unidad de medida de la frecuencia es el hercio en su honor. Estas ondas la descubrió siendo profesor en el año 1885 de la Universidad de Karlsruhe, creo que se llama. Es un nombre alemán un poco difícil de pronunciar. Inventó un sistema para producir y detectar las ondas electromagnéticas, las que 20 años antes habían sido predecidas por James Clerk Maxwell y Michael Faraday. Podemos decir, pues, que las telecomunicaciones deben su existencia a este científico, y es por ello que, como homenaje, la comunidad científica, o sea, la Comisión Electrónica Intelectual, en 1930 dio su nombre a la unidad de frecuencia. Vamos a ver ahora a hablar del experimento de Hertz. El experimento de Hertz. Vamos ahora a ver el experimento que realizó Heinrich Hertz. Pero antes, comentar que el científico inglés Michael Faraday intuyó que si la electricidad produce magnetismo, entonces el magnetismo genera electricidad. Y en 1831 pudo generar una débil corriente eléctrica en una bobina conectada a una batería. Entonces enunció una ley que fue la siguiente, o sea, fue de la siguiente forma. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es proporcional a la rapidez con la que varía el flujo magnético que la atraviesa, y directamente proporcional al número de espiras del inducido. Bueno, pues como vimos en el vídeo, el tutorial anterior, cómo funcionaba la bobina de Ruhmkorff, que fue la que empleó Hertz para hacer el experimento. Pues conectó una bobina de Ruhmkorff, la conectó a unas varillas con dos esferas grandes en cada uno de los extremos y dos esferas pequeñitas en
en el otro extremo. Entonces puso en marcha la bobina de Runghoff y saltaba una chispa. Y a unos 30 a 40 centímetros hizo un aro de unos... no llegó a medio metro de diámetro, y le puso también dos esferas. Ya digo, la puso unos 30 centímetros y vio que la chispa que se originaba aquí, también se originaba en este aro, que estaba completamente separado y sin ninguna conexión eléctrica en referente a este montaje. Entonces dedujo que las ondas se propagaran por el espacio y este artilugio, podríamos llamarle receptor, pues lo recibía. El esquema fue algo así. Puso una batería, un interruptor, el clásico condensador, el ruptor, este era el bobinador primario y este bobinador secundario. O sea que, como podéis ver, es igual que lo que era la bobina de Runghoff. Con una diferencia, que en los extremos de las varillas donde saltaba la chispa, en los extremos más exteriores, puso dos esferas que eran dos capacidades. Y cuando saltaba la chispa, pues saltaba también en el receptor, que, como hemos dicho, era un aro con dos esferas también pequeñitas. O sea que este fue lo que fue el experimento de Hertz. La frecuencia, pues la frecuencia era 1 partido por 2 por pi por raíz cuadrada de la capacidad por la inductancia. O sea, esto corresponde a la frecuencia de un circuito LC y está influenciada con las esferas, las capacidades de las esferas y la inductancia de la bobina. Y así pudo demostrar Hertz que las ondas electromagnéticas emitidas por el emisor se propagaban por el espacio y las recibía pues un receptor. Y esto fue el principio de lo que fue el experimento de Hertz. Vamos ahora a montarlo, vamos a hacerlo físicamente para ver si realmente funciona, que me imagino que sí. Y luego ya veremos cómo se aplica a los primeros transmisores que hubo de chispas. Pero bueno, el experimento en principio fue este. Vamos ahora a recrear la teoría de Hertz. Para ello, lo que vamos a hacer, primero de todo, es coger la bobina de Runghoff, que fue la que utilizó Hertz para sus experimentos. Como dijimos en el tutorial anterior, muchos científicos, la mayoría, emplearon para sus experimentos la bobina de Hertz. Yo pensaba que esta bobina la había desguazado, la había desmontado, pero buscando por ahí vi que la tenía. Bueno, estaba un poco mal porque la tenía en un cajón, pero bueno, la hemos arreglado y al final tenemos la bobina de Runghoff. Aquí tenemos el regulador del chispero. Aquí son las bornas que sale la alta tensión y aquí la
la alimentación. Aquí tenemos la alimentación. ¿Qué hizo Hertz? Pues cogió la bobina de Ruhmkorff y luego hizo un montaje. ¿Qué fue esto? Puso dos esferas de cobre con dos varillas y dos bolas en el centro. En un soporte, y conectó los dos electrodos, las conectó a la bobina de Ruhmkorff. O sea que el invento fue súper sencillo. O sea, conectó aquí una, conectaremos nosotros también. Y el otro electrodo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto para que lo veáis todo bien. Aquí pienso que se podrá ver perfectamente. Conectaremos un electrodo y el otro electrodo. Los apretaremos un pelín para que no haya malos contactos. Ahí está. Bueno, pues esto es una parte de lo que hizo Hertz. Hertz utilizó la bobina de Ruhmkorff y en el chispero le puso dos capacidades, como vimos en la parte teórica. Y luego, al alimentar, tenía que saltar la chispa aquí. Vamos a probarlos y espero que no nos juegue una mala pasada porque, como comenté, esto a los aparatos electrónicos los afecta bastante. Bueno, pues ahora vamos a dar alimentación a la bobina de Ruhmkorff y nos tiene que saltar la chispa. Bueno, pues hemos conectado aquí y vamos a dar alimentación. Y esto tiene que saltar una chispa. Recomendación, cuidado, lo dije anteriormente. El salto de tensión puede afectar aparatos electrónicos que estén muy cerca. Yo os recomiendo que cuando utilicéis estos artilugios, si los montáis, pues que vayáis con cuidado, apagarlo sobre todo, porque ya digo, a todo lo que es la electrónica digital le afecta bastante. Bueno, pues vamos a dar tensión aquí al artilugio y eso se tiene que saltar una chispa aquí en el centro. ¿Veis? Y vamos a quitar la luz para que lo veáis mejor. ¿Veis cómo está saltando la chispa? Fijaos, me afecta al monitor. El monitor se me apaga y se me enciende. Ya, esto funciona bien. Pero bueno, este fue una parte vamos a desconectarlo, una parte del experimento de Hertz. Con eso, ¿qué quiso demostrar? Bueno, luego aparte de esto, lo que hizo fue, porque lo que quería demostrar es que esto crea una onda magnética, o electromagnética, mejor dicho. Y él quería demostrar que las ondas se propagan. Entonces, ¿qué hizo? Pues construyó este otro artilugio
que es una esfera de cobre con dos bolas. Y entonces, cuando alimentemos esta chispa, esto no tiene nada, no tiene ninguna conexión, ni cables, ni nada. Es un soporte como este, pero sin nada. O sea, no tiene conexiones entre ellos. Cuando demos aquí tensión, nos tiene que saltar la chispa también aquí, porque las ondas que producen electromagnéticas, esto lo recibe y se propaga en este aro. Pues vamos a ver si es cierto esto que decimos. Ya tenemos montado el aro y aquí. Una cosa os quería decir. Cuando lo he probado no me funcionaba, y si os dais cuenta de un poco más atrás del vídeo, veis que este soporte, que es de fibra de nylon, estaba pintado de color cobre. Cuando lo he probado no me funcionaba. ¿Por qué? Porque me saltaban las chispas. Y aquí ha sido un gran error, que lo he pintado con pintura color cobre sin darme cuenta que esta pintura conducía. Entonces, ¿qué pasaba? Que los arcos, en vez de saltarme aquí, me saltaban abajo. Y bueno, he tenido que limpiarlo, quitar la pintura, y ha quedado solucionado el tema. Vamos ahora a dar tensión a la bobina de Ruhmkorff, saltará la chispa aquí, y aquí tiene que saltar una chispa. Aquí hay unos 30 centímetros más o menos de distancia, que es lo que utilizó Hertz para este experimento. Pues vamos a ver si esto funciona. Vamos a dar tensión a la bobina de Ruhmkorff y me imagino que esto tendrá que funcionar. Bueno, aquí la chispa ya está, y aquí también salta. ¿Veis? También salta la chispa, no con la misma frecuencia de la otra. Vamos a apagar las luces para que podáis ver el tema, pero podéis ver que saltan en las dos. No sé si se aprecia ahora, que lo decís en el vídeo. Vamos a la luz. Me imagino que sí, que se aprecia. Vamos a ver. Vamos a quitar otra vez la luz. Se ven las dos chispas, Campanella, una más arriba, que es el receptor en el aro, y la de más abajo en el... Bueno, pues vamos a parar esto, porque ya digo, el problema de todo esto es los aparatos electrónicos que hay alrededor. Pues bueno, pues Hertz tenía razón. Las ondas se propagan y salta la chispa en este receptor. Y bueno, todo ello, como hemos dicho antes, gracias a la bobina de Ruhmkorff. Bueno, este tuvo varias aplicaciones. Como hemos dicho antes, pues muchos inventores y científicos emplearon la bobina de Ruhmkorff, como Marconi, Tesla, en fin, un porrón. Si os gustan estas cosas, yo por aquí tengo un libro que os voy a enseñar, que a mí me encantó, que es este de aquí, que es Telsa, inventor de la era
eléctrica. Un libro que os recomiendo. Es muy bueno. Es toda la vida de Tesla, sus inventos, sus andares, qué pasó, qué dejó de pasar. En fin, Tesla tuvo una vida muy, no sé cómo decirlo, muy activa. Patentes para arriba, patentes para abajo, había una guerra de patentes en aquellos tiempos impresionante. A Tesla, desgraciadamente, le virlaron un porrón de inventos suyos que otros patentaron, sobre todo Edison, que era el mago de esto. Y bueno, y hasta aquí el experimento de Hertz, como veis, funciona. Y ahora podríamos decir, bueno, ¿y esto qué aplicación tiene? Porque esto sí, claro, aquí hemos visto que las ondas se propagan, las ondas electromagnéticas se propagan y se convierten en electricidad. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues, en cuanto a nuestra afición al tema de la radio, pues esto fue el principio de las transmisiones de radio. El primer transmisor que hubo fue un transmisor a chispas, empleando precisamente la bobina de Ruhmkorff. Y ahora lo vamos a probar. Pondremos hemos hecho un pequeño transmisor y desconectaremos esto y le conectaremos la bobina de Ruhmkorff. Y veréis cómo funciona el transmisor, lo que fue el principio de la transmisión de señales eléctricas sin hilos. Bueno, mis queridos amigos, después de haber visto el experimento de Hertz, vamos a ver ahora el transmisor que hemos montado. Este transmisor es uno de los primeros transmisores que existieron, que es un transmisor a chispas. Esto lo utilizó en principio Marconi y luego ya se fueron perfeccionando. Pero bueno, esto era básicamente el primer, como he dicho, el primer transmisor a chispas que hubo. Para ello, pues Marconi también utilizó la bobina de Ruhmkorff y los principios de Tesla. Este transmisor que hemos hecho pues está compuesto, como podéis ver, de muy poca cosa. Un manipulador telegráfico, que eso se usaba en aquellos tiempos, un interruptor de cuchillas. Bueno, esto es que para poner las pinzas aquí de la alimentación no va bien esto. Un chispero y una antena. Y esto transmitía telegrafía. Más adelante, porque claro, esto aquí veremos el transmisor. Pero bueno, luego en el próximo vídeo que haremos un receptor con cohesor de Bradley y montaremos una estación telegráfica. Pero bueno, el principio fundamental era este. Como veis, está hecho por muy pocos componentes. Como he dicho antes, la bobina de Ruhmkorff ya la he recuperado de la que teníamos. La hemos arreglado un poquito porque estaba olvidada hace años en un cajón. Y lo que pasa es que a veces necesitas una pieza y no la tienes y la desmontas y bueno, hemos tenido que hacer el reductor nuevo. Pero bueno. Esto ya digo, no es más que un manipulador, un interruptor de cuchillas, un chispero y una antena. Y la alimentación. La alimentación de la bobina de Ruhmkorff se alimenta a través de la alimentación general que irá conectada aquí. Los materiales para hacer, si queréis hacer el experimento, los materiales para hacer el experimento de Hertz no es nada más que estos son dos pies, tanto el chispero como el transmisor, podríamos decir,
com el receptor, son dos soportes que eran dos soportes de lámpara de mesita, de esas lámparas de mesita de los dormitorios, pues de esas viejas que tenía yo. Como lo guardo todo, pues las tenía por ahí, las he aprovechado. Un listón de madera, dos soportes para las varillas del chispero, y estos son las dos esferas que hacen de condensador. Son dos boas de cisterna de cobre, las que se utilizaban antiguamente, que aún se encuentran por los mercados. O sea que esto es todo lo que tiene, o sea que el coste esto es cero. Y el receptor, pues no es más que también que el mismo soporte de la otra lámpara, con un círculo, que ese no está en círculo, con un aislante para sujeción, y aquí pues dos esferas, que esas esferas no son más que tuercas ciegas de latón. Aquí le hicimos una rosca en el cobre para poder roscarlas. O sea que el coste de estos experimentos es muy bajo, es prácticamente bajísimo. Si no tenéis manipulador de telegrafía, pues un pulsador cualquiera puede servir. Bueno, pues vamos a conectar ahora la tensión aquí de 12 voltios. Y el positivo, ¿cuál será el positivo? Ahora no me acuerdo. A ver. El positivo es este. Positivo y negativo. Esta es la alimentación. Cuando bajemos el interruptor este de cuchillas, lo que hará será que nos dará tensión a la bobina de Runkov, y la masa nos pasa a través del manipulador. Aquí se crea la chispa y es el chispero positivo de alta tensión, está conectado a esta varilla que no es más que un trozo de varilla de cobre. La antena se puede hacer de otro sistema. En vez de una varilla se puede hacer un dipolo, interior o exterior. Todo esto yo lo tengo documentado en vídeos anteriores, de hace bastantes años. Os voy a dejar los enlaces por si os interesa echarles un vistazo. Pero bueno, como veis, la construcción es muy fácil. Os voy a dejar también los esquemas, por si alguien está interesado en hacer estos experimentos, que os comento que son interesantes hacerlos. Pero esto, cuidado, que yo lo probé, lo conecté a una antena exterior que tengo en el tejado, un dipolo de 40 metros, y bueno, hice dos pruebas de medio minuto, no sé si llegó, y lo dejé porque esto emitía pues a base de bien. Llamé a un amigo, un colega que era de aficionado, que vivía cerca de mi casa, y le digo, bueno, a ver, conecta el aparato a ver si me oyes. Que si me oía, dice, te tapas toda la banda. Bueno, total, que lo dejamos, y para probarlo pues ya estaba hecho la prueba. Pero como os digo, más adelante, en la próxima tutorial, ya veremos un receptor con Quasar, un receptor con Quasar de Bradley. Bastante interesante también el tema. Bueno, pues vamos a probarlo. Vamos a darle ahora tensión aquí al cacharro, y en teoría no tiene que pasar nada. Ahora está todo ya alimentado. Y ahora, cuando demos aquí con el manipulador, tiene que saltar la chispa y esto va a emitir. Vamos a ver. Vamos a ajustar un pelín más esto.
incluso puedes decir, si estáis un poco duchos en telegrafía, se puede oír el chisporreo, se puede oír el código Morse. Yo ahora hago una cosa que todo el mundo tiene muy bien en el oído, que es CQ, y bueno, como veis, esto funciona. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, para que veáis lo que es la emisión, lo tengo aquí, un pequeño tubo fluorescente. Lo vamos a acercar a la antena, apagaremos la luz y veremos cómo esto se enciende. No hace una gran luz, por supuesto, pero se enciende. Vamos a ver, pues, si apagamos la luz y vamos a emitir. Mira, mira, ahora. Mira. Bueno, amigos, pues hasta aquí el experimento de Hertz. Y ya digo, y en el próximo tutorial ya veremos el receptor. Utilizaremos el transmisor que hemos visto, el receptor con un cohesor de Braille, con su correspondiente bobina de Ruhmkorff, como normal, y veremos cómo transmitimos y recibimos perfectamente con transmisores receptores a chispas. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta práctica y será hasta la próxima práctica, que ya digo, creo que será también bastante interesante. Vale, pues, hasta el próximo vídeo. Siguiendo con los comentarios o la descripción del libro del ingeniero Agustín Riu, vamos a hablar en este apartado que le hemos llamado miscelánea, la válvula de rejilla pantalla. Y cito textualmente: consideremos la figura 3 un triodo. Como los tres elementos metálicos, placa, rejilla y filamento, están a tensiones distintas, resulta que actúan como láminas de dos condensadores y por lo tanto, aunque los electrones fluyen del filamento y van a la placa, debido al efecto de capacidad entre la placa y la rejilla, hay una transferencia de energía que es altamente perjudicial, sobre todo en las válvulas que funcionan como amplificadoras de radiofrecuencia. Es cuando esta capacidad es más perjudicial por producir un paso de corriente que actúa como un efecto de retroceso o de regeneración que puede llegar al estado de entretener oscilaciones. Como consecuencia de este acoplo capacitativo entre la placa y la rejilla, resulta un paso de corriente que, por ser de sentido contrario a la que nos interesa obtener, resta eficacia. Desde un principio de la aparición de la válvula de 3 electrodos se le reconoció este defecto y se trató de aminorarlo por diversos procedimientos, habiendo alcanzado uno de ellos una gran fama. Se resolvió la dificultad haciendo circular una corriente igual y de sentido contrario para neutralizar de esta manera la corriente derivada por efecto del acoplo capacitativo.
Esta solución, muy ingeniosa por cierto, requería ajustes delicados que era preciso retocarlos si se cambiaban las válvulas. A este circuito se le dio el nombre de neutrodino, hoy en día completamente en desuso debido a la perfección de las válvulas. Así como en el neutrino se hacía pasar una corriente en sentido contrario para neutralizar la que circulaba en virtud del acoplo capacitativo, en la válvula de rejilla ecrán lo que se ha hecho es reducir esta capacidad a un valor tan ínfimo que prácticamente puede decirse que no tiene influencia. Veamos cómo se ha conseguido esto. Recordemos que cuando dos condensadores están conectados en serie, figura 1, la capacidad resultante es inferior a la más pequeña de las capacidades componentes. Luego, si en la capacidad placa-rejilla intercalamos otra capacidad en serie que sea sumamente pequeña, habremos reducido la capacidad del sistema. Esto se consigue interponiendo entre la placa y la rejilla una malla metálica que deja pasar los electrones en su trayectoria filamento-placa y que, no obstante, actúe como la lámina de un condensador. La figura 4 indica esquemáticamente una válvula de este tipo y una vista de la misma. Observe que esta malla interpuesta entre la rejilla y la placa actúa verdaderamente como la lámina de un condensador. Luego, en resumen, la válvula de ese tipo, llamada generalmente válvula de rejilla ecrán o también tetraodo, tetra significa 4 y por contracción del electrodo, 4 electrodos, tetraodo. Tiene por objeto reducir el efecto de la capacidad entre la placa y la rejilla para evitar así la corriente de retroceso que se propaga por efecto de este acoplo. Gracias a esta disposición, la válvula de 3 electrodos se ha transformado en un conductor unilateral prácticamente perfecto. La malla de la tetraodo se polariza positivamente, como vemos en la figura 4. Se conecta en realidad a tierra, por lo que a las radios radiofrecuencias se refiere debido al condensador C. Como que todo contacto a tierra puede considerarse como un potencial nulo, el elemento capacitativo que introducimos en el sistema es de tan minúsculo valor que el conjunto C1 y C2 es de una magnitud prácticamente despreciable. Para fijar concretamente esta idea, citaré algunas cifras. Una válvula de 3 electrodos ofrecía una capacidad placa-rejilla de 8 microfaradios, y una vez transformada en tetraodo, este efecto de capacidad quedó reducido a una centésima de microfaradio. En el primer caso, representa un acoplo de relativa consideración y en cambio en el segundo es prácticamente despreciable. Luego ya ve que este electrodo que hemos añadido al triodo no altera para nada su funcionamiento fundamental. El filamento sigue sirviendo para dejar electrones libres. La rejilla continúa controlando el flujo electrónico y la placa absorbiendo los electrones liberados por el filamento. La malla interpuesta entre la rejilla y la placa solo sirve para reducir un efecto de capacidad, es decir, subsanar un defecto y nada más. Por este motivo, la verdadera rejilla, la que controla el flujo electrónico, se llama rejilla de mando. Bueno, pues hasta aquí el comentario que hace el ingeniero Agustín Riu sobre las válvulas en rejilla pantalla. En la próxima entrega comentaremos lo que nos dice sobre la válvula pentodo, que también es bastante interesante. Como podéis ver aquí, pues tenían unos nombres un poco particulares. Rejilla pantalla, rejilla de mando, en fin. Bueno, pues esto ha sido todo. Hasta el próximo tutorial.